Es un día especial, hermanos, porque aparte, obviamente, estamos dándole la honra y la gloria al Señor en este punto de oración. Estamos también, la palabra de Dios lo testifica y lo atestigua y lo confirma. Debemos darle honra al que merece honra. Y en este caso, nuestro pastor, hoy en este día, está siendo honrado por nosotros. Estamos conmemorando, festejando el Día del Pastor. Y la palabra de Dios nos va a hablar, hermanos, de algo bien importante. Algo que compete a nuestro pastor y algo que compete a nosotros también como iglesia, como ovejas del redil. En las porciones bíblicas que nosotros encontramos, acabamos de leer, hay una particularidad muy importante en los dos versículos. Esa particularidad la encontramos en la palabra de Dios infinidad de veces, utilizando eso que vamos a mencionar ahorita. Vamos a hablar sobre la vara y los aperos, símbolo de poder. Dios siempre ha escogido ministros, Dios siempre ha escogido siervos, Dios siempre ha escogido hombres, pero hombres con una singularidad, hombres que sean dispuestos al padecimiento, hombres que sean dispuestos a padecer por la obra de Dios. Dios no escoge hombres que no estén dispuestos a sufrir. Dios no escoge hombres que no estén dispuestos a sacrificar parte de su vida. Dios no escoge hombres que estén dispuestos, que no estén dispuestos a sacrificar a su familia. Dios escoge hombres valientes. Y así como al profeta Nehemías, Dios lo escogió y le dio un llamado. Pero este llamado que tienen todos los siervos de Dios lo tenía el profeta Nehemías. Ese es el llamado que se tiene que entender, es el llamado que se tiene que acatar. El llamado del Señor para ese tipo de siervos es un llamado a padecer, un llamado a la angustia. Ese es el llamado a la angustia, al padecimiento, al sufrimiento. Y ese llamado se lo dio Dios al profeta Nehemías. La historia relata que Nehemías se dolía porque sabía que su pueblo estaba en afrenta, estaba en vergüenza, estaba siendo avergonzado, que habían derrotado los muros de su ciudad. Tal así como está un siervo escogido por Dios. Dice la palabra de Dios que Nehemías lloró cuando recibió y cuando vio eso, lloró por su pueblo. Dice, y me senté y lloré y hice ayuno, porque sentía el dolor y el sufrimiento de su pueblo. El siervo de Dios está llamado a sufrir, está llamado a padecer, está llamado a la crítica, está llamado a muchas cosas. Y ahorita que yo observaba el drama, no sé por qué, pero yo sentía todo para mí. Desde que Dios, y no porque diga que yo voy a ser pastor, no. Yo sentía que Dios me estaba hablando a mí. Yo he decidido padecer lo que tenga que padecer, sufrir lo que tenga que sufrir. Pero yo quiero trabajar por el reino de Dios. Y lo voy a hacer cada vez que tenga oportunidad de hablar la palabra, lo voy a hacer. Porque siento la necesidad. Nehemías estaba dolido por su pueblo. Pero Dios, así como llama, hermanos, Dios no llama solamente sin equipar al llamado. Dios tiene que equipar al llamado. A Moisés se le dijo, Moisés, ve y toma tu familia. Y tomó Moisés su familia, su esposa, sus hijos, los puso sobre un asno. Pero aquí está la importancia del equipamiento. Aquí está lo que viene de parte de Dios para su siervo. Y no olvides la vara
Moisés su vara en la mano y se fue con la vara. La vara que Dios le había mostrado como señal de poder y de unción sobre él y su vida. Cuando se presentó ante Faraón, dijo: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Échala sobre el suelo. Y la vara se convirtió en culebra. Posteriormente viene la prueba y la confrontación cuando se enfrenta a los magos del rey. Y los magos también echaron su vara en la tierra y se convirtieron en culebra. Pero la vara de Moisés se convirtió en culebra y su culebra se comió a esas dos culebras. Porque el respaldo de Dios está por sobre todas las cosas. No importa el problema, pequeño o grande, el siervo de Dios, cuando tiene la unción, está el poder manifiesto en él porque trae la vara en su mano. Esa es la importancia. Y en el versículo 20 del capítulo 17, perdón, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Si ustedes leen esta porción bíblica, capítulo 17, hermanos, se van a dar cuenta de la importancia de la vara, la importancia del sacrificio, la importancia del llamamiento. Y Dios no solamente llama, sino que también equipa. Moisés tenía un liderazgo ejemplar. La vara de Moisés estaba todo el tiempo con él, que era el respaldo que Dios le había mostrado para que estuviera con él. Porque llega el momento en que viene la confrontación con el pueblo, llega el momento en que viene el hombre a sublevarse contra la autoridad. Moisés mismo se da cuenta y clama, llegó la tristeza a su corazón, el temor, llegó el desconsuelo a su corazón. Dijo: Señor, haz algo por mí, haz algo por mí. Un tiempo más adelante, cualquier rato me van a apedrear, soy capaz hasta de morir, porque ya el pueblo se ha sublevado. Me van a apedrear, haz algo por mí, clamaba Moisés. Hay veces que el pastor se siente solo, a veces que el pastor se siente triste, el pastor se siente también desalentado. Están las iglesias llenas, se acaba el culto, se va la gente y el pastor se queda solo. Y más se siente la soledad cuando el pastor acaba de llegar a un lugar. Se va la gente, todos a convivir, y él se queda solo, sin ninguna familia en esa ciudad. Y la gente se sublevaba. La gente decía: Moisés, tenemos sed, tenemos ya días que no tomamos agua, ¿para qué nos sacabas de aquí? Estábamos mejor en Egipto. Hermanos, pero la importancia de clamar al que le dio la vara. Mira, Moisés, yo voy delante de ti, me voy a parar en la peña. El pueblo no miraba a Jesús, a Dios. Con la vara que Moisés llevaba, que le había mostrado como símbolo de autoridad, de poder, se golpea la peña y sale y brota agua de la peña. Y el pueblo toma agua. Pero Moisés clamaba. Moisés clamaba, porque el Señor nunca va a desamparar al llamado. Dios transforma la vara en poder y en unción. Y era una simple vara, hermanos. Pero esa vara es transformada en poder y en unción. Dios así lo dispuso. Dios así lo determinó. Dios también, hermanos, provee el recurso humano que respalda al siervo de Dios. Dios lo provee. En todas las iglesias hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay jovencitas que se acercan al pastor, que le ponen el hombro al pastor
y que el pastor siente respaldo por parte de ellos, porque el Señor también provee el recurso humano para que respalde a su siervo, y no a todos, pero siempre hay, y el hermano Raúl lo sabe, siempre en cada iglesia hay algunos que sí están metiendo el hombro con él. Dios no deja solo, Dios no lo desampara, así lo muestra la palabra. Pero el problema viene, y eso lo podemos ver, hermanos. Moisés subió al collado. El collado es una montaña de bajo nivel, de poca altura, una lomita. Ahí subió Moisés, pero no subió solo cuando iban a pelear con los de Amalek. Subió con Aarón, su hermano, y con Nur, su amigo. Ahí estaba el apoyo que Moisés necesitaba. Ahí estaba el apoyo. Y ahorita lo vamos a mencionar. Pero una vez, hermanos, una vez que Dios equipa, que Dios muestra que está con el siervo de Él, viene el problema. Ahora sí viene la confrontación. Tiene que ser enviado al campo. Y ahora sí a pelear. Porque Amalek está muy fuerte. Porque Amalek destruye. Porque Amalek es traicionero. Porque ese espíritu ataca por detrás. Y Dios, a causa de eso, dijo en su palabra que de generación a generación iba a seguir destruyendo a Amalek. Viene la confrontación. Es cuando el pastor se pone ahora sí frente al pueblo. En lugares desolados, en lugares desiertos, donde hay poco alimento, donde hay pocas almas, en donde no hay ninguna tecnología, en donde no hay servicios. Viene la confrontación. Y eso es en lo personal. En lo espiritual es algo más tremendo todavía, porque ese espíritu es fuerte. El pastor sufre. Y la esposa del pastor sufre porque su esposo sufre. Y los hijos sufren porque su papá sufre. Y eso es así, hermanos. Pero cuando se confronta, Dios respalda. Dios muestra su poder porque la vara la trae nuestro pastor. Y qué duro es, hermanos, cuando el pastor se siente solo. Cuando todo el mundo volteamos la espalda. Qué difícil es. Como también el pastor sufre cuando atacan a su esposa. Como el pastor sufre cuando atacan a sus hijos. Pero no es capaz de mover un dedo en contra de quien lo hace. Es parte del equipamiento de Dios. Voy a contar algo que a mí me pasó. Ya lo he contado algunos, pero estábamos en Mazatlán. Tal vez por eso a lo mejor no es sanado. Estaba mi papá, el pastor en Mazatlán, Sinaloa, también de la iglesia. Y un domingo los cultos eran a la escuela dominical a las 10 de la mañana y el culto a las 4 o 5 de la tarde, parece. Yo tenía algunos 9, 10 años. Y había un niño ahí que yo me llevaba mucho con él, jugábamos, vivía en la misma manzana de la iglesia, pero a espaldas, el otro que entra. Y ese día no fue a la dominical, le preguntó al papá que no estaba Guillermo. Dice, esa es la casa, vamos para que puedas con él y tu papá que te dejen. Y yo, no me van a dejar, no, dile que te dejen. Y digo yo, ahí te voy a dar de comer. Y no me dejaban, pero yo insistí mucho y me dejaron. Y ahí voy con el hermano, salimos del templo, y
dio vuelta en la esquina, nomás dio vuelta en la esquina y empezó a criticar. Empezó a decir, qué feos zapatos traes. ¿Quién te compra los zapatos de pobre? Los zapatos son de pobre, también horribles. Te los compró tu papá seguramente. Y estaba chiquillo, pero me sentía mal. Y toda la escuela se fue criticándome. Y llegamos a su casa y no había nadie, no estaba solo él. Eran mentiras que estaba ahí Guillermo. Y entramos. Y me puso a lavar los trastes. Había como que tuvieron un día anterior fiesta. Estaba mucho traste sucio, pero la señora de trastes sucios y vasijas y ollas. Y yo no alcanzaba el fregadero, me puso ahí unas rejas de Coca-Cola y ahí me subí. Decía, ahora por eso te voy a dar de comer, pero primero lávame todos los trastes. Y no dejaba de criticarme ese hombre. Lavé todos los trastes, hermanos, se me hicieron bastante porque eran muchos. Dejé caber y me dice, ¿sabes qué? Vete para tu casa, no te voy a dar de comer. Me fui a la casa, aparte de la casa de los que me regañaron. Me llevó a lavar los trastes, hermano. Por eso pasa el pastor, por eso pasa la familia del pastor. Entre muchas cosas. Pero siempre, hermanos, crece el resentimiento. Va creciendo algo dentro del corazón. Y tarde o temprano renace, tarde o temprano surge. Pero siempre está Dios para calmar. Siempre está Dios para guiar. Siempre está Dios para orientar. Mi papá no hizo nada en contra de su hermano. Pero Dios, hermano, siempre está respaldando. Y cuando eres probado, siempre hay alguno que se revela en la congregación. Eso lo podemos ver en el versículo 2. Versículo 3. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El pueblo altercó contra Moisés, contra su pastor. El pueblo nunca está conforme. Así le manden el modelo que él desea, no va a estar conforme, porque siempre está Amalek detrás de él, siempre está destruyendo a Amalek, siempre está pervirtiendo. Y en el campo de batalla, en el versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Aquí está lo importante, hermano. Cuando usted mire, nada de numerología, nada de cronología, nada de nombres de la Biblia, nada es porque sí, todo tiene un sentido y todo tiene una interpretación. Refidim significa aflojaron el nudo, aflojaron. En ese lugar fue donde el pueblo se rebeló contra Moisés, aflojó su paso, aflojó su visión, se desvió de su visión, aflojó. Por eso se rebeló contra Moisés. Y ese lugar no nació por la revelación del pueblo contra Moisés. Ese lugar ya se llamaba Refidim. Y no es casualidad que ahí llegaran y ahí se molestaran contra Moisés, sino es parte de Dios. Se rebelaron contra Moisés. Pero
Pero hermanos, ¿qué alcances tiene ese espíritu perverso por el cual el pastor tiene que luchar? ¿Qué alcances tiene el espíritu de Amalek? Este espíritu representa todo poder, todo espíritu e intención que se levanta contra los propósitos de Dios. Es un espíritu que trata de boicotear los planes y propósitos eternos de Dios. En el nivel personal, ataca el área personal, ataca el área económica, ataca el área ministerial y ataca el área familiar. Esto es lo que este espíritu perverso hace. El espíritu de Amalek. Amalek significa, hermano, maldito o maldecido por Dios. Maldito o maldecido por Dios. Ese espíritu es tremendo. Y cuando Amalek ataca, que es por traición a la iglesia, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor cuando la iglesia es atacada a traición por ese espíritu? ¿Dónde está el pastor? Tal parece que el pastor no aparece. Para algunos, el pastor, como decía el drama, no hace nada. El pastor, como decía el hermano maldito, anda para allá y para acá. Tal parece que no anda haciendo nada. ¿Y dónde está el pastor cuando Amalek surge y ataca a su pueblo? Ataca a las ovejas que Dios le dio, le mandó cuidar. ¿Dónde está el pastor? El versículo 9 encuentra dónde está el pastor. ¿A dónde subió Moisés? Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahí está el pastor cuando uno piensa que no está haciendo nada, cuando uno piensa que no está velando por la iglesia, cuando uno piensa que la iglesia está caminando sola. El pastor está en un lugar donde está viendo todo. Por eso Moisés subió al collado para ver bien lo que estaba pasando en su pueblo. ¿Dónde está el pastor cuando la iglesia es atacada? Para muchos está durmiendo, para muchos está descansando, para muchos no está haciendo nada. Pero como Dios lo llamó, Dios lo equipó, Dios lo confronta, Dios lo ungió, parte de la unción, parte de la dirección es ponerse, ubicarse en el lugar imparcial, en un lugar que pueda ver todo lo que está pasando en la iglesia. Se sube al collado, se sube al collado. Y justamente muchos decimos: no hace nada, no hace nada. Ahí vigila todas las áreas de la iglesia, cada uno de los miembros. Pero hay algo que el pastor no debe dejar de hacer nunca. Nunca debe dejar de hacer el pastor. Es la intercesión. Es la intercesión. Y parece ser que el libro de Ezequiel, capítulo 22, 20, parece ser, dice el Señor: busqué quien hiciese vallado, quien se pusiera en la brecha, y no lo hallé. Quien se pusiera delante de mí para interceder por el pueblo. Porque no cualquiera se pone en la brecha, hermano. No cualquiera quiere entrar a esos lugares desolados. No cualquiera quiere entrar a comer puro pan. No cualquiera puede entrar a no comer. No cualquiera. No cualquiera. Pero el Señor es grande y respalda al llamado. Dios lo respalda. Y aquí viene algo interesante, hermanos. El 17:12
Y las manos de Moisés, fíjense, aquí está algo muy importante. Las manos de Moisés se cansaban. Moisés también ya era adulto. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Se fijan cómo Dios provee el recurso también humano para la ayuda del pastor? No porque usted deje de diezmar, el pastor no va a comer. No porque usted se molestó y no quiere ofrendar, el pastor no va a comer. Si usted no le manda, si usted no le da, otros le van a dar. Porque Dios sustenta al llamado. Es parte del equipamiento. La provisión es parte del equipamiento. Moisés se cansaba, dice que sus brazos se cansaron. Llega el momento que la sublevación cansa. Llega el momento que el pastor se siente desalentado por tanta sublevación del pueblo y lo ataca también como a nosotros un espíritu de tristeza, un espíritu de abandono, un espíritu de rechazo. Pero siempre va a haber Aarón, siempre va a haber un amigo de él que va a estar con él para levantarle los brazos cada vez que desfallezcan sus fuerzas. Porque esos Dios los pone. Esos Dios los pone. Y Moisés estaba en esa condición porque Amalek también, hermanos, llega y entra al pueblo pastor en una desesperación, en una impotencia. Y es cuando viene esta reacción, porque también es humano como nosotros. Si usted ve el profeta Zacarías, capítulo Zacarías 11:9. Fíjense hasta dónde llegó Zacarías, hermano, cuando Dios le dijo: apacienta las ovejas de la matanza. Se toma aún los aperos del pastor insensato, aquel que no quiso cuidar la iglesia. Tómalos tú, Zacarías. Pero llegó la tristeza a Zacarías, llegó la tristeza a su corazón, llegó se apoderó de él un espíritu de depresión, de coraje, y lo hace reaccionar contra el pueblo. Y dice Zacarías: y dije, no os apacentaré, la que muere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Son pensamientos que atacan, hermano. Estoy seguro que alguna vez el hermano no ha tenido otro tipo de pensamientos, ¿verdad, hermano? Porque es humano. Y eso es a causa de la sublevación del pueblo. A causa de eso vienen pensamientos de derrota, de abandonar todo, de entregar el equipo. Pero hay algo más fuerte que Amalek. El hermano trae la vara que Dios le dio. Esa vara que rompió la peña y salió agua. Esa vara que dividió el mar rojo. Esa vara que se comió las culebras de los magos. Es la que trae en la mano. Pero las manos se cansan. La propiedad de la vara es que las manos, siempre la vara se alzaba. Alza la vara, Moisés. Alza la vara. Alza la vara. Y las manos para interceder se cansan. Pero siempre va a estar, hermano pastor, un Aarón ahí frente a usted, a un lado de usted, detrás de usted, un Hur también en las condiciones para levantarle los brazos. Y eso los pone el Señor. Eso los pone el Señor. Amalek se opone al trono de Dios. Y esto lo estamos viendo, hermanos. Tengamos mucho cuidado.
Porque Amalek maneja las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas, como el relativismo, el hedonismo, el materialismo, el liberalismo. Y son doctrinas que vienen solamente a estorbar el trabajo del siervo de Dios. Y eso las metemos, dejamos que entren. Son doctrinas heréticas, doctrinas que vienen a dañar, que se anteponen al trono de Dios. Pero ¿qué es el relativismo? El relativismo es todo aquello que se opone y que quiere destruir la verdad absoluta que es Cristo. ¿Está eso en la iglesia o no está? Por eso tiene que luchar el pastor. El hedonismo es aquello que yo quiero solamente que me cause placer, en el cual yo me deleite solamente yo. Solamente yo. El humanismo pone el sentido racional sobre las cosas, todo girado en base a la naturaleza del hombre. El egocentrismo, el egolatrismo, el egoísmo son doctrinas que publica el humanismo. El materialismo, hermanos, es todo aquello que tiende a pervertir, que tiende a decir que solamente la creación es por parte de la materia, que Dios no interviene absolutamente en nada, que todo es por la evolución. Con todas esas doctrinas, Amalek se apodera de ellas y las mete a la iglesia. Y el pastor tiene que luchar. El pastor tiene que luchar. Pero cuando la vara del pastor es alzada, ¿qué sucede? El equipamiento son los zaperos. Los zaperos del pastor. ¿Cuáles son los zaperos? Si vemos un poco atrás, en los tiempos de la cultura de la iglesia de la antigüedad, un pastor que quisiera ser pastor de ovejas, le hacían una prueba. Una prueba le hacían. Y cuando ya él pasaba esa prueba, el equipamiento era de los zaperos. Un capote